La colaboración eficaz está muy bien regulada actualmente en el nuevo Código Procesal Penal. Pero es necesario poder conversarlo con el ex procurador anticorrupción Antonio Maldonado y preguntarle directamente a usted, doctor Maldonado, si es que considera que esta ley dada por el Congreso termina delimitando, o termina, perdón, limitando el accionar de la Fiscalía dentro del marco de investigaciones pertinentes donde es necesario encontrar figuras de colaboración eficaz. Buenas noches. Buenas noches, señor Paredes, gusto en saludarlo. Por supuesto, esto ya lo hemos conversado anteriormente y en efecto consideramos que esta ley limita y desnaturaliza este instrumento tan importante en la lucha contra, en este caso, el delito de corrupción, no solo contra el delito de corrupción, pero en este caso hablamos de los delitos contra la corrupción de manera muy severa y seria. Claro. ¿En dónde puede encontrar usted el principal punto en contra de esta ley dada por el Congreso? Bueno, la observación principal es en el limitado plazo que da para que esta ley pueda encontrar para que el proceso de colaboración eficaz pueda encontrar un curso ya formal y establecido. Y en ese sentido, eh, la ley carece de fundamento técnico porque la realidad no es esa. La realidad en los delitos complejos es que la investigación de estos y la posibilidad de encontrar colaboradores eficaces que además se sometan al proceso, porque es un proceso de negociación, de encuentro de voluntades en esta dirección, pues no lleve un desarrollo adecuado. En ese sentido, el gobierno ha dicho que va a evaluar. Sin embargo, esta evaluación, ¿hacia dónde tiene que ir? ¿Hacia mejorar la ley o a pedir la nulidad de la misma? Mire, toda esta ley es sencillamente innecesaria. La colaboración eficaz está muy bien regulada actualmente en el nuevo Código Procesal Penal. Hay aspectos que hay que mejorar en la práctica, no en la norma. Y esto implica acciones de fortalecimiento de la institución del Ministerio Público. No tiene que ver con la ley, sino más bien dar mayor capacitación a los fiscales, capacitación incluso internacional, darles más recursos, locales apropiados, en fin, logística adecuada. Y eso no tiene que ver con la reforma de la ley. La ley es simplemente innecesaria y es innecesaria porque el propósito de esta es otro, no es el de mejorar la colaboración eficaz, sino todo lo contrario, es ponerle obstáculos, cortapisas, porque sencillamente quienes terminan siendo investigados son los políticos y son los políticos los que proponen este tipo de contrarreformas. De darse finalmente la aprobación por insistencia, porque es una práctica recurrente en los últimos tiempos en este Congreso de la República, ¿se podría plantear una acción de inconstitucionalidad? ¿Cree usted que la ley como está carece de sentido constitucional para perseguir el delito? Sí, en efecto. Y es deber del Poder Ejecutivo el de defender, por ejemplo, no solo los instrumentos nacionales, legislativos nacionales, en este caso todo el ordenamiento normativo ya regulado en el nuevo Código Procesal Penal, sino también las obligaciones que dimanan de instrumentos internacionales. Y en este caso, recordemos que el instrumento de la colaboración eficaz es el resultado de una obligación internacional consagrada en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Y el Poder Ejecutivo está en el deber de garantizar llevar a cabo, conducir las medidas adecuadas y necesarias y suficientes para defender que el tratado sea respetado. Sin embargo, la justificación de varios parlamentarios o políticos para que se pueda limitar esta figura de colaboración eficaz desde la Fiscalía es que precisamente la colaboración eficaz es un arma de manipulación, de perversión desde la investigación fiscal, por cuanto puede coaccionar a un investigado a que se someta para que pueda recibir beneficios legales o hasta penitenciarios.
Por ejemplo, un aspirante a colaborador eficaz puede salir de la figura de la lista de aquellos sobre quienes se puede pedir una prisión preventiva, que hemos visto efectivamente cómo pasó. Una persona que se termina cogiendo la colaboración eficaz termina siendo excarcelada cuando termina contribuyendo con información válida para la fiscalía en el marco de cualquier investigación. Y los políticos consideran que es una forma perversa de la fiscalía usar la colaboración eficaz para coaccionar a gente que no tiene mayor prueba de por medio más que su sola palabra no corroborada. Bueno, todas esas afirmaciones que salen de parte de los políticos a los que usted hace referencia, no está corroborada en ningún estudio. No hay ningún estudio científico que justifique o que respalde estas afirmaciones. Son puras especulaciones. O sea, es pura verborrea política de mala calidad, de pésima calidad. Entonces, acá estamos hablando frente a sofismas, a falacias, esgrimidas por políticos que además hacen parte de un conglomerado que es rechazado por el 90% del país. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No hay un solo estudio que sustente esas afirmaciones, uno solo. Y es más, desafío a quien lo tenga para que lo muestre. Por ejemplo, quien constantemente decía esto de la manipulación, de la perversión, hasta compra de colaboradores eficaces, era el expresidente Pedro Castillo. ¿Recuerda usted? Que él decía abiertamente que están pagando aspirantes a colaboradores y él era el principal implicado dentro de una presunta organización criminal. Y él como presidente decían que esta figura de la colaboración estaba siendo pervertida por la fiscalía. Y oh sorpresa, Perú Libre, bloque magisterial, bancales que en su momento respaldaron al expresidente, votaron a favor de esa norma. Por supuesto. Mire, son políticos y partidos que ya no responden a los valores democráticos ni a los principios y los valores del Estado de Derecho y de la democracia. Son actores políticos y entidades políticas que un día desaparecerán, tendrán que desaparecer, porque es decir, ya no solo son, como he dicho varias veces, irrelevantes de cara a la situación y los tremendos desafíos que vive el Perú. Son abiertos enemigos de la democracia. Esos son. Entonces, yo creo que ahí, usted bien lo ha dicho, ¿quién estigmatizaba, descalificaba la colaboración eficaz? Un señor como Pedro Castillo, investigado por gravísimos delitos de corrupción. Pedro Castillo está hoy día privado de su libertad por el tema de la rebelión, pero los procesos de corrupción seguirán avanzando y veremos qué ocurre. Pero ahí no hay ninguna persecución política, no hay ninguna arbitrariedad de parte del Ministerio Público, son cargos sólidos contra un presidente que no estuvo a la altura de la defensa de la integridad del Estado frente a los casos de corrupción y que él mismo protagonizó gravísimos actos de corrupción. ¿Tiene lógica cuando el Congreso le prohíbe a la Fiscalía corroborar lo dicho por un colaborador con la versión de otro colaborador? Mire, el proceso de colaboración eficaz es un proceso que surge del derecho premial, de la necesidad de investigar casos complejos, donde se unen dos intereses: el interés del Estado, que busca información veraz y útil, y de otro lado el interés de una persona que ha incurrido en la comisión de un delito, aunque no esté procesado, pudiendo estarlo también, incluso condenado, pero que tiene un interés de obtener un beneficio, que precisamente por eso se llama derecho premial. Y ese beneficio puede ser la exención de la pena, la disminución de la pena, la remisión de la pena, la suspensión de la pena, etc. Y es cierto, cuando una persona entrega información y está ante la amenaza de una prisión preventiva, como contrapartida el Ministerio Público incluso puede retirar la solicitud de prisión preventiva, y eso es legítimo, ahí no hay ninguna cuestión. Por eso yo reitero y repito, quien sostiene que acá ha habido coacción, amenazas, etcétera, bueno, que lo pruebe. Que no hay un solo estudio que sostenga eso, ningún estudio serio, ni en el Perú ni en el extranjero, ni uno solo. Yo quiero llevarlo al plano de los objetivos, si usted se atreve, quiere entrar. Por ejemplo, hablamos de Pedro Castillo como un investigado, como en su condición de presidente en su momento. Ahora está tras las rejas. La presidenta de la República, Dina Boluarte, también se encuentra inmersa dentro de una investigación de ese nivel
como parte del financiamiento para el pago de reparación civil de Vladimir Cerrón. Ella fue la tesorera. Está dentro de la investigación de un caso bastante grave en su contra. Y hay testimonios además de otros hechos de financiamiento de su campaña política que ella no ha reportado ante la OMPE. Y surgirán otras colaboraciones u otros testimonios. A la presidenta, ¿usted le cree capaz de observar esta norma sabiendo que podría beneficiarla? Mire, nunca se pierde la esperanza y la ilusión de que los políticos y sobre todo quienes ejercen las altas investiduras recapaciten y se reconduzcan. Hasta en la prédica cristiana existe el perdón, ¿no? Es decir, yo no puedo dirigirme a un juez condenando absolutamente a la imposibilidad de que ese hecho ocurra. Puede ser que ocurra, qué sé yo, alguna vez le hicimos una invocación a Pedro Castillo cuando era presidente a que dijera la verdad, a que dijera, se lo dijimos claramente, dijimos, señor, si usted quiere salvar su presidencia, diga la verdad. Exitosa. Porque diciendo la verdad usted se compromete a evitar que estos hechos sigan ocurriendo y que se comprometa, además, a someterse a las reglas del proceso. Y eso no significaba renunciar a la presidencia en ese momento, sino significaba decirle al país si incurrí en actos que son contrarios a la función de un presidente, prometo no volver a hacerlos y me someto a la justicia. Nada hizo eso. Al final, ¿cómo terminó? De la peor manera. Hay un grupo de personas que defienden a Castillo, pero sin méritos objetivos. Castillo, aunque se libre del caso de rebelión, va a enfrentar, lo reitero, un proceso muy serio por los casos de corrupción. Y bueno, lamentablemente se sumó a la lista de presidentes de la República involucrados en estos graves actos de corrupción. Lamentablemente, después del retorno de la democracia. Claro, ¿Quién se ha salvado? Pero doctor Maldonado, yo le preguntaba por la presidenta Dina Boluarte si usted la cree capaz de observar esta norma que bien podría beneficiarla por las investigaciones y pruebas que van a surgir en su contra. Sí, mire, como le digo, en su papel de presidenta debería observar la norma. Ese es su papel, eso está en la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Es su deber. Ahora, esperemos que lo haga. Yo no estoy en los zapatos de la señora, ni controlo su voluntad, pero yo simplemente digo modestamente lo que la señora debería hacer, y eso está en la Constitución, eso está en los tratados internacionales y eso está en la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Si no observa la ley, bueno, la gente escoge cómo pasa a la historia, estimado señor Paredes. Ya hemos visto cómo han pasado a la historia todos los presidentes hasta Castillo. Será la señora la que decide cómo pasa la historia. No solo la historia, digamos, general, ¿no? Sino a la historia judicial. Cada quien escoge cómo pasa la historia. Sin duda alguna, sin duda alguna. Doctor Maldonado, muchas gracias por la comunicación.